Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. Quedó grabado el violento ataque a una familia cuando llegaban con el auto a su casa del barrio Los Caseros, en Argentina. Al menos 5 ladrones, 3 de ellos armados, amenazaron al matrimonio que venía con sus 3 hijos pequeños. Los asaltantes no contaban con encontrar un bebé discapacitado en el asiento de atrás, ni con la imposibilidad de manejar la caja automática. La pareja aprovechó el desconcierto de los delincuentes y se puso a salvo. Domingo, 6:15 de la tarde. Caseros, partido de 3 de febrero. En la parte superior de la imagen, una mujer deja su auto listo para salir tras sacarlo de la cochera. Segundos después, aparece la camioneta Chevrolet Spin de la familia Lucich. Leandro baja para abrir el portón. Mira hacia el costado para descartar movimientos sospechosos. De pronto, una camioneta negra desacelera. Él la ve. De inmediato bajan 4 delincuentes, 3 fuertemente armados. Uno se dirige al volante, el otro empuja al joven para que se tire al piso, el tercero corre hacia la esquina y el cuarto se dispone a manejar el vehículo. En el interior, la esposa y sus 3 hijos quedan rehenes de la situación. La nena de 10 años baja. La camioneta sale disparada marcha atrás y la mujer se incorpora al volante. Tiene cambios automáticos y los delincuentes no saben manejarla. En un rápido movimiento, el hombre toma a sus otros 2 hijos, uno de 5 años con discapacidad motriz y a la pequeña de 3. Su mujer acelera y deja a los delincuentes sin botín. Atónitos, los delincuentes no saben qué hacer. El de negro hace un gesto a sus cómplices y corren hacia la esquina. Suben al Peugeot 206 que 2 minutos antes había sacado la vecina y escapan. ¿Qué pensaste vos como padre cuando viste de pronto que estabas en la vereda y tus hijos, tu mujer, estaban en el interior? Desesperación. Yo lo único que quería era sacar a los chicos dentro del auto. Ellos me amenazaban constantemente, traté, de pasar desapercibido, de tratar de sacar a los chicos. Yo venía atrás sentada con mi nene Máximo de 5 años discapacitado sentado en la silla y la otra nena de 3 dormida. Yo le digo a Azul, le digo a la más grande, le digo, abrime que paso por adelante para sacar al nene. En ese momento que estoy en el medio de la camioneta, entre los asientos, veo que vienen y dije, chau, listo. El pibe se sube, entra a forcejear con la palanca de cambio y le digo, es automática, bajate porque no la vas a poder manejar, andate, es automática. Y el pibe hacía con la palanca, no entendía nada. Es por eso que sale disparada hacia atrás la camioneta. Claro, se ve que en un momento engancha la reversa y la camioneta sale para atrás. Yo ahí volanteo para que quede en la calle. La mujer aceleró sin dudarlo, creyendo que sus hijos aún estaban detrás del vehículo. Y empujé al pibe y cerré la puerta y salí para adelante. Y estacioné a media cuadra cuando me doy vuelta y veo que no tenía a los nenes en el auto. Y lo veo a mi esposo que corre por la vereda con los chicos. Las cámaras de seguridad también registraron el momento en el que Leandro carga a sus 2 pequeños hijos y tras quedar solo con los delincuentes, corre junto a su nena de 10 años. En ese instante pensó lo peor. Ella se va con nuestra camioneta y yo me quedo con los chicos en este mismo lugar amenazándome porque ellos se quedan sin vehículo, porque en teoría del vehículo que se bajaron se fue. Se desesperaron, empezaron a gritar, insultar y justo una vecina que tenía el auto en la puerta, que estaba la vecina en la puerta, la miran y empiezan a gritar, vamos a robar la esquina, vamos a la esquina, vamos a la esquina. En ese interín yo trato de perderlo de vista más que nada por los chicos, de doblar en la esquina como para evitar el encuentro. Cuando me doy vuelta venían los 4 atrás mío. Entonces yo lo que hago es freno, me digo que me acurruco para que puedan seguir y yo después me voy corriendo para la otra cuadra donde un vecino amigo me abre su puerta y pude guardar a los chicos en su casa. Los 4 ladrones escaparon. Más tarde, el 206 en el que huyeron apareció en el barrio Carlos Gardel sin sus 4 ruedas. En la penitenciaría del Buen Pastor en Paraguay, las internas esperan que el Papa Francisco vaya a visitarlas. Mientras tanto, afinan sus voces preparando una canción compuesta para él. Papa Francisco, tu pare mimbo, Papa Francisco, debe ore maitei. Yo empecé a cantar así
corriendo por el patio así, alguien me escuchó y me dijo, ¿puede cantarme? Y le canté, y después ya me empezaron a dar moneditas, y así, yo hacía para mi platita. Hasta ahora yo canto en los cumpleaños, hago serenatas. Sí, ¿Qué sentís al cantar? me reconforta, me relaja, dejo de pensar mis años que voy a estar acá. Leti y Elba son dos de las 50 mujeres que integran el coro del Penal del Buen Pastor. Con entusiasmo, ensayan la música que inscribieron para competir por el himno en honor al Papa Francisco. Pero el deseo de todas es que el pontífice visite el penal. No me duele tanto. ¿Qué te duele? Me duele mucho que nosotros queremos verle a Papa Francisco y no podemos. Porque estamos atrás de la reja, por eso no podemos verle a él. En otras noticias, una actividad muy particular se llevó a cabo hoy en la laguna del condado de la capital de Puerto Rico. Decenas de personas se divirtieron junto a sus mascotas al tiempo en el que se hizo un llamado para evitar el abandono en animales. Yesenia Torres Figueroa de Guapa llegó hasta la laguna y nos trae las imágenes de este excepcional pasadía. Decenas de perros de distintas razas disfrutaron de un pasadía familiar. Unos nadaron junto a sus amos, mientras otros, como este gran danés, se montaron en su tabla y se pasearon por la laguna del condado. Recaudamos fondos para la esterilización, a la vez que es un pasadía familiar y todo el mundo se divierte con sus hijos de 4 patas. La organización Pet SOS hizo la actividad encaminada a crear conciencia sobre el abandono de animales en las calles de Puerto Rico. Lo recaudado es utilizado para esterilizar tanto perros como gatos. Otra suma también va dirigida para los servicios y atención de veterinarios. Nosotros a través de nuestro webpage, que es petsospr.org, las personas nos escriben o en el Facebook cuando rescatan perros o gatos y nosotros los ayudamos con las cuentas veterinarias. Entre los asistentes que compartieron con sus mascotas, encontramos a este niño que se dedica a alimentar a perros abandonados. Lo que hacemos mi mamá y yo, que los rescatamos y los llevamos para el santuario y les damos comida, los bañamos, les damos agua y todo eso. Nosotros comenzamos con el Santuario de Animales San Francisco de Asís, nos hicimos voluntarios y a partir, ¿verdad?, de esas enseñanzas y todas las cosas que nosotros aprendimos de ellos, pues entonces fue que Diego fue entrando en este mundo. Diversos santuarios estuvieron promoviendo la adopción de mascotas como medida de control para el masivo abandono de perros en la isla. Y esta es una noticia que nos llena de mucho orgullo. Aruba ha sido catalogada como uno de los mejores planes y destinos para conocer en este 2015, según una página de internet. El Caribe seguramente es uno de los destinos favoritos para miles de viajeros, pero seguramente un destino como lo es la isla de Aruba ofrece diferente diversidad y un espacio para encontrarse con la tranquilidad y la felicidad. Aruba sin duda alguna es un lugar ideal para pasar temporada de vacaciones. Por esta razón fue catalogada como uno de los planes y destinos para gozar del Caribe en el 2015. Aruba puede entregar diferentes opciones para turistas como planes vacacionales, comida, playas, excelente clima y sobre todo mucha diversión. Este es el motivo por el cual cientos de personas de muchas partes del mundo eligen a Aruba como plan perfecto para pasar su temporada de vacaciones. Su exquisita extensión de arenas blancas donde cualquier viajero puede acostarse a reencontrarse con la magia de la naturaleza y sentir cómo el sol caribeño recarga el cuerpo con energía positiva. En Aruba su magnífica paleta de colores azules en un mar cálido y a la vez refrescante es perfecta para sumergirse y olvidarse del mundo por un rato. Por esta razón nuestra isla de Aruba fue elegida como plan perfecto para pasar estas vacaciones en el 2015. Medios venezolanos han criticado el comportamiento del mandatario venezolano Nicolás Maduro, quien en cadena nacional se dejó ver jugando al sube y baja en el marco de la entrega de la casa número 700.000 de la Gran Visión Vivienda Venezolana.
Nicolás Maduro recordó su infancia y se divirtió junto al alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, cuando este fin de semana se subieron al sube y baja antes de entregar la vivienda número 700.000 construida por la Gran Misión Vivienda Venezuela en el complejo habitacional Hugo Chávez de Catia La Mar. El mandatario Maduro no dudó en subirse en uno de los juegos de la zona infantil de la urbanización. El momento quedó eternizado en un video que, obviamente, se volvió viral en las redes sociales bajo el título "Mientras el país se cae a pedazos, Maduro se divierte en el sube y baja con Jorge Rodríguez". Y cerramos nuestra emisión con noticias de farándula. Los asistentes del último partido entre el Barcelona y Valencia mantuvieron sus miradas en Shakira, Sasha y Milan, quienes asistieron al Camp Nou para alentar a su papá Gerard Piqué. Por supuesto, la felicidad en los rostros de los asistentes fue doble. Es la primera vez que el pequeño Sasha acude a dicho estadio, mientras que la cantante y Milan ya lo habían hecho en varias ocasiones. Aunque el bebé es aún demasiado joven para enterarse de lo que ocurre en el terreno de juego, sin duda para el futbolista habrá sido una gran motivación jugar frente a sus dos niños y parece que le dieron suerte, pues su equipo azulgrana se alzó con la victoria. Tanto era la emoción de Piqué que incluso se animó a sacar a Milan y a Sasha al campo, llevando a ambos en brazos como un orgulloso papá, y los niños no tardaron en convertirse en las estrellas del Camp Nou. El bebé de tan solo meses de nacido estaba vestido con los colores de la camiseta de su padre y tenía grabado su nombre en la espalda, al igual que su hermano mayor. Al lugar también asistió la madre del deportista, Montserrat Bernabeu, una entregada abuela que se ha encargado de cuidar a los niños en algunos momentos, como cuando Shakira dejó durante unos instantes las manos libres para poder acercarse al futbolista para darle un beso. Soy Alejandra Forero y esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Nos vemos pronto con otra edición más aquí mismo en ATV, Canal 15. Chao, chao. Pulso Latino fue presentado por... Discover it for yourself. Frisian Flag.